Buenas tardes con todos, amigos y amigas. Les presento este podcast, Before to Saying, o antes de decir, que en este podcast pues vamos a hablar de muchos temas, empezando con el primer tema, que es la tiranía del ajetreo. Ese es el título de este podcast, que se va a dividir en 3 partes. Va a tener 3 videos o 3 podcasts. Les voy adelantando cuáles son los temas para que pues lo tengan claro. Primer episodio, el cual es este, va a tratar sobre la tiranía del ajetreo, que ese es el tema. El segundo episodio vamos a tratar Cronos versus Kairos, donde vamos a entrar en un análisis más filosófico. Posteriormente vamos a publicar el episodio número 3, donde vamos a dar una reflexión y posibles soluciones prácticas al problema planteado, siendo el título del tercer episodio Recapturando el Minuto. Estos 3 episodios van a dar forma a todo el podcast, ¿verdad? Que va a ser una trilogía. El podcast en sí es el tiempo en la vida moderna. Ese es el tema principal, que es un tema universal, todos lo vivimos y lo necesitamos saber. Entonces aquí, con bastante investigación y datos, vamos a hablar del tema. Perfecto. Entonces, vamos a introducir esto. Bueno, les comento que primero hay que entender qué es el tiempo en la vida moderna. Entonces necesitamos entender el concepto. ¿Qué es el tiempo en nuestra vida? ¿Qué es el tiempo hoy? Entonces vamos con la etimología y el pasado. La palabra tiempo viene del latín tempus, que significa momento, periodo o edad. En el pasado, el tiempo se percibía como algo cíclico, como estaciones, luz o oscuridad. Ahora, había unos pensadores, los cuales uno de ellos era Heráclito, y este pensador lo veía como un cambio constante. Pero había otro, el cual era Parménides, el cual no lo veía como cambio constante, sino como una ilusión. Entonces ya había un contraste bastante marcado desde el pasado, que algo lo veía el tiempo como que va cambiando, va pasando el tiempo, va habiendo cambios. En cambio, el otro, que es Parménides, lo veía como una ilusión. El tiempo no existe, simplemente está y ya, no pasa nada. Entonces la vida no se medía en productividad antes, se vivía en sintonía con el entorno. Eso es como lo veían en el pasado. Ahora, en el tiempo moderno, hoy todo cambió. El tiempo dejó de ser un ciclo natural para convertirse en un recurso medido. ¿Cómo se mide el tiempo hoy? Bueno, pues ahora se mide en horas, minutos, segundos, y que pues eso ya viene y agenda un calendario enorme, ¿no? Entonces ya tenemos parametrizado el tiempo. Todo esto en el tiempo moderno y llevándola a una vida laboral, tenemos agendas, tenemos reuniones, tenemos plazos, y aquí va quizás una frase o una sentencia que haga pensar, ¿no? La prisa domina el ritmo de nuestra vida. El tiempo dejó de fluir para convertirse en algo que debemos administrar, controlar y optimizar. Ahora, el tiempo a futuro
Esto ya son predicciones, ¿verdad? El futuro parece apuntar a un tiempo más flexible y más personalizado. La automatización nos promete más disponibilidad, pero también nos plantea una pregunta profunda. ¿Qué haremos con ese tiempo si no sabemos manejar el que tenemos hoy? Bien, esto es algo muy interesante porque a futuro se plantea que vamos a tener mucho más tiempo libre. ¿Por qué? Porque todo va a ser automatizado. Bueno, eso es lo que se piensa, ¿verdad? Y más con la inteligencia artificial, que hoy en día ya influye demasiado en tema de tiempos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo ese tiempo libre? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Lo podemos dedicar a nuestras pasiones, a lo que nos gusta hacer, pero no queda ahí. Y es que hay algo mucho más profundo que eso ya podría abarcar en otro tema, y es que si todo va a estar automatizado, ¿tendremos algún trabajo? ¿Tendremos algo que hacer? Entonces son preguntas muy profundas, muy interesantes, que se tienen que hablar en algún momento. Pero yo les dejo la siguiente reflexión, y es que antes de preocuparnos en el futuro, y a muy futuro, porque eso es bastante, está bastantes años, no sé cuántos años, pero está todavía no está tan claro. Y es que en lugar de pensar en el futuro que va a pasar con la inteligencia artificial, con todos los demás problemas o temas que se tiene, vamos a ver el presente, el hoy, que se puede hacer con lo que tenemos hoy, con lo que somos hoy. Entonces vamos a enfocarnos en eso. Y el tiempo moderno en hoy vemos que nos tiene consumidos. Vivimos en una era donde la prisa nos domina. Entonces, ya entendiendo esos conceptos, vamos a entrar al tema central, la tiranía del ajetreo. Entonces vamos a empezar entendiendo qué es tiranía, qué es alguien tirano. Bueno, la tiranía es un poder que domina sin consideración. ¿Y qué es el ajetreo? El ajetreo es una sensación de no tener nunca suficiente tiempo para todo. Entonces, si combinamos esos dos conceptos que individualmente tienen un peso muy fuerte, y para el lado negativo, entonces tenemos un monstruo gigantesco. Ahora, nace esta fuerza invisible que nos controla sin que nos demos cuenta. Aquí les comparto una frase de Carl Honor que lo expresó así: vivimos en un mundo tan impaciente que hasta la lentitud la queremos en el acto. Muy interesante esta frase, muy reflexiva. Hasta la lentitud la queremos en el acto. Un proverbio árabe dice: los occidentales tienen el reloj, nosotros tenemos el tiempo. Wow. Este proverbio árabe, ¿qué nos está queriendo decir? Vamos a analizarlo. Los occidentales tienen el reloj, nosotros tenemos el tiempo. Es decir, a primeras está haciendo una separación muy clara de reloj y tiempo. Para ellos no es lo mismo. Ellos tienen el reloj, ellos tienen sus cronogramas, sus días, sus horas, minutos, segundos, su sistema de medición, que es el reloj, por el cual se rigen por el reloj, viven en base al reloj, a la hora, y dicen: nosotros tenemos el tiempo. Entonces, ¿qué es el tiempo para ellos? Para ellos el tiempo no es el reloj, no es vivir en esa vida de apuros, viendo horas, reuniones, agendas. En conclusión, esa vida de ajetreo, y menos aún con la tiranía,
Ellos dicen, no, nosotros no tenemos eso, nosotros tenemos el tiempo. Entonces ellos hacen una separación muy clara entre la tiranía del ajedreo y el tiempo. El tiempo es otra cosa para ellos. Muy interesante. Después, en Italia hay una frase muy interesante. El dolce far niente nos recuerda algo simple y olvidado. El arte de vivir sin matar el tiempo. Perfecto. Me parece que esa frase tenía un significado bastante interesante. Y lo que quieren decir es que se refieren al placer de hacer nada. Es decir, nada. No es matar el tiempo, sino vivirlo. Es decir, disfruta de momentos donde no hagas nada. Ten esos momentos. Entonces esa es la frase, ¿verdad? De los italianos. Dolce far niente. Muy bonito, muy interesante, que nos invita a una reflexión muy interesante. Ahora, vamos a hablar de esto, de la tiranía del ajetreo y del tiempo, en estos tres ámbitos. O bueno, dos ámbitos muy marcados, ¿verdad? Vamos con el ámbito laboral, que esto es el corazón del ajetreo, que no hay más ajetreo que en los trabajos, de verdad. La mayor parte de nuestro día se va en el trabajo. Metas, entregas, presión constante, reuniones, agendas. Entonces, el ajetreo está muy ligado al trabajo. Y más aún, sabiendo que a muchas personas el trabajo pues no es una de sus grandes pasiones, ¿verdad? Trabajan por necesidad, trabajan porque tienen que sustentarse. Ahora, aquí les doy un dato. Según la OMS, el 70% de los trabajadores en países desarrollados sufren niveles elevados de estrés. Que esto es un dato relativamente actual. Entonces, el 70% es una cantidad abismal. En el trabajo hay estrés. ¿Qué quiere decir? Que una persona que va a trabajar tiene demasiadas probabilidades de estar estresado. Por tanto, concluimos que el trabajo hay demasiado ajetreo. Y eso no es algo que no se sepa, ¿verdad? Es algo que desde siempre se supo. Entonces hay que valorar a las personas que trabajan y se esfuerzan, porque esto no es sencillo. Ahora, la tecnología nos conectó, pero también nos volvió disponibles 24/7, y eso tiene que ver mucho en el trabajo. El trabajo dejó de estar en la oficina, ahora vive en tu bolsillo. Y aquí les va una reflexión por parte mía, ¿verdad? Y es que hay que saber separar el tiempo. ¿Qué tiempo destinamos para el trabajo y qué tiempo fuera de? Y aquí les va. Cuando nosotros, o cuando cualquier persona tiene un cargo en un puesto, tiene que cumplir el rol de ese puesto. Si tú tienes un cargo importante, elevado, que estás a cargo de muchos proyectos o de un proyecto importante, es muy probable que tengas que destinar parte del tiempo fuera del trabajo para seguir avanzando ese proyecto, para estar pendiente del proyecto. Entonces es algo que tienes que aprender, que depende mucho del cargo, del rol y de cómo lo vayas a manejar. Ahora, haz muy claro la distinción. Cuando vas a trabajar, trabaja. Dedica el tiempo a trabajar. Y no dediques tiempo en trabajar, pero en realidad no estás haciendo nada, ¿no? No mates el tiempo. Si tú vas a trabajar y trabajas, no te sientes mal en ningún momento y estás totalmente tranquilo. Y ya no tienes que dedicar tiempo fuera del trabajo para recompensar lo que no hiciste. Entonces hay que equilibrar eso
y hay que llevarlo de una manera correcta. Ahora, en el ámbito personal tiene que ver mucho con la vida acelerada y una conexión débil. ¿A qué me refiero? En lo personal, el tiempo tampoco alcanza. La conectividad no asegura conexión. Es decir, yo, aunque puedo hablar, comunicarme y expresarme mediante redes sociales, no es una conexión real que yo pueda tener cuando interactúo con personas físicamente. No es nada igual. Las redes sociales reemplazan estos encuentros reales y además la ansiedad crece y la mente se satura. Tengan en cuenta que consumir TikToks, Shorts, Reels en las diferentes redes nos generan efectos similares a la droga, nos generan muchos niveles de dopamina. Entonces todo esto literalmente nos está friendo el cerebro y tenemos que tener muy presente, saber que si consumimos más y dedicamos más tiempo en ver esos videos que no nos dejan salir de ese ciclo de estar deslizando el dedo hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, comentando, dando likes, etcétera, bueno, pues estamos perdiendo capacidades muy interesantes. La otra vez escuché en otro podcast, que pues nosotros estamos perdiendo la capacidad de entender textos, de escribir textos, redactar textos, sin tener problemas reales o enfermedades, ya que hay enfermedades que, por ejemplo, si me dan a leer un texto, lo leo pero no entiendo nada, pero eso es por una enfermedad. Después, no soy capaz de producir textos, ideas, tampoco, eso es una enfermedad. Pero nosotros estamos llegando al mismo nivel, y más con el uso de la inteligencia artificial de manera incorrecta, estamos teniendo el mismo efecto. Leemos pero no comprendemos. Y no es que tengamos un problema real, es decir, que estamos perdiendo esas capacidades. Entonces eso también me hace reflexionar que el tiempo que dedicamos no hay que gastarlo en destruirnos, sino en construirnos. Ahora, ¿por qué todo esto es un problema? Y aquí está el punto clave, y es que la tiranía del ajetreo nos empuja solo a cumplir, pero no a vivir. Trabajamos, corremos, llenamos las agendas, cumplimos con las reuniones, y aún así sentimos que no avanzamos en lo importante. Entonces hay que definir qué es lo importante. ¿Qué es lo importante para ti o para mí? Ese es un buen punto para disfrutar y vivir. Definir qué es lo importante para ti. Ahora, cuando vamos ya de entrada al problema, vemos que esto genera estrés, genera burnout, desconexión, sensación de vacío y la idea de que la vida se nos escapa mientras estamos ocupados. Y aunque esto les suene muy cliché, hay que disfrutar el proceso, de verdad. Siéntanse muy agradecidos por lo que tienen. Miren la vida de manera alegre, contenta, con actitud. Para ello tienes que actuar conforme a tus principios. Y aquí les doy un dato muy importante. Si es que no sabes o no tienes bien definido tus principios, puedes redefinirlos, reprogramarlos. Si tú quieres ser una persona íntegra y aún no lo eres, bueno, pues define que quieres ser una persona íntegra y actúa para ser una persona íntegra. Entonces estás redefiniendo y construyendo. Cuando tú actúas como la persona que quieres ser, deseas ser, te convertirás. Entonces son pequeños puntos, pequeños pasos que nos permite ver este problema de una forma más clara, más fácil, más plena, más feliz, más alegre. Entonces ya les voy dando pequeñas ideas de lo que se va a tratar el tercer podcast.
en el segundo podcast les adelanto un poco que hay algo interesante. Como es filosófico, vamos a tratar dos temas: el Cronos versus el Kairos. Cronos relacionado al tiempo rígido, duro, que pasa y si te pasa no vuelve más. Y el Kairos, que tiene ligeramente algo del otro, pero en un tono más interesante. Y es que ver las oportunidades. Si algo se te presenta, tómalo. Si algo se te ocurre, dilo. Aprovecha el momento, vive el momento, conecta. Son esos pequeños momentos de conexión, de disfrute, de felicidad. Entonces vamos ahí a ver dos puntos interesantes. Bien, ya cerrando este episodio, hoy vimos cómo el tiempo, la modernidad y el ajetreo se entrelazan para crear un problema que afecta a nuestra mente, nuestras relaciones y nuestro día a día. En el próximo episodio vamos a profundizar de otra manera. Entraremos en el terreno filosófico. Exploraremos Cronos y Kairos, dos formas de entender el tiempo que pueden cambiar por completo cómo vivimos. Gracias de verdad por acompañarme en este primer paso. Yo soy el guía y recuerda, antes de decir, detente y observa.